Amantes de la literatura en todo el mundo celebran una novela póstuma titulada En agosto nos vemos, de el genio ganador del Nobel, el colombiano García Márquez, Gabriel García Márquez el Gabo. Esta obra fue escrita en 2004 y Gabo decidió no publicarla. El libro se lanzó ayer, Carla, en español, fecha del natalicio de García Márquez, y el 12 de marzo saldrá una versión en inglés. Y es que detrás de esta novela hay una historia tremenda que hoy les queremos contar a nuestros televidentes. Ya se ha ido conociendo, pero además es clave. Saludo a esta hora a una persona que ha hecho parte fundamental, ha tenido un rol importantísimo para que esta obra póstuma del gran Gabo pueda ver la luz. Gustavo Arango, escritor, periodista, profesor de español y literatura latinoamericana, que además se podría autodenominar, o así le dicen, gabólogo. Es que le quiero decir que aquí estamos llenos de gabólogos, incluso Enrique, que es mexicano, es gabólogo. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, realmente somos muchos los gabólogos porque somos muchos los que amamos la obra del escritor colombiano. Es cierto, muchos amamos esa obra y además, pues esta obra póstuma que usted tuvo un rol fundamental, porque además usted toda la vida ha estado dedicado a investigar a Gabriel García Márquez, usted hizo talleres con él, usted escribió un artículo sobre su vida como periodista en El Heraldo, ese periódico importante colombiano del Caribe colombiano, y usted descubre esta obra que estaba, por decirlo de alguna manera, escondida, resguardada, protegida en esa Universidad de Texas, en ese archivo que tiene además unos tesoros de la literatura ahí escondidos. Usted descubre esta obra de Gabo que ya habían decidido no publicar y defiende, y se escribe una columna en un medio mexicano donde usted defiende la obra de Gabo y que esa obra de Gabo conozca la luz. Así es. Hace 2 años, cuando estaba terminando de escribir mi segundo libro sobre García Márquez, el primero, como lo mencionaste, fue sobre sus inicios en Colombia como periodista, en el Universal principalmente, de Cartagena. Hace 2 años estaba terminando este libro y decidí visitar el archivo donde reposaban buena parte de los documentos e incluso el original de esta novela de la que se hablaba. Realmente no era una novela que no se hubiera mencionado, algunas personas ya la habían leído, pero estaba un poco ahí perdida entre los archivos, como bien lo señalas. Y lo primero que hice al llegar al Ransom Center de la Universidad de Texas fue pedir la novela y leerla y comprobar con mucha sorpresa que es una novela, o que era en ese momento, no se sabía o no se tenía muy claro que era una novela ya completa, muy bien escrita, a pesar de las dificultades que tuvo García Márquez en sus últimos años, y sentí la necesidad, la urgencia de hacer una defensa muy vehemente de esta novela, justificando las razones por las cuales tenía que publicarse. Como no soy amigo personal de la familia, decidí hacer este artículo que se publicó en México, en el Universal, en el suplemento confabulario. Fui muy enfático, es posible que haya herido susceptibilidades, pero se logró el resultado deseado, que era la publicación de la novela. Gustavo, son borradores inacabados. Bueno, ¿cómo sirve esto para conocer más del proceso creativo del autor? Es un privilegio realmente tener estas diferentes versiones de los capítulos, las diferentes variaciones y correcciones de García Márquez, porque él tenía el hábito de destruir todos los materiales previos a la versión final de las novelas. No sabemos realmente cómo llegó al resultado final de 100 años de soledad. Entonces, esta novela, que además me parece que es un cierre muy digno y para el conjunto de la obra de García Márquez, nos ofrece a los estudiosos y a los curiosos por su obra una mirada mucho más cercana a su proceso creativo. Particularmente me llamó la atención el proceso del último capítulo. Se decía que era una novela inconclusa, pero es una novela que cierra perfectamente. El primer borrador del último capítulo era bastante precario, bastante falto de detalles, pero García Márquez trabajó durante años y el resultado, pues lo verán los lectores, o ya lo están viendo realmente,
es un resultado a la altura de la obra de este gran escritor. Más digno después de como ese sinsabor que quedó como muy bien, lo explicabas, Gustavo, en esa columna de lo que dejó la obra Las memorias de mis putas tristes, que quedó ahí como una deudita, un saldo por parte del Nobel colombiano. Pero me llama la atención que preguntan televidentes, y esta pregunta se la traslado, aunque de pronto, como dices, puede herir susceptibilidades, y nos preguntan televidentes que se les hace extraño por cómo la familia en el 2014 vende a esta universidad, aunque es muy reputada por eso, pues esos manuscritos, esos archivos, no sé, decía el televidente en redes sociales, es que si yo fuera familiar de Gabo, yo no vendería nada de lo que él haya dejado. Bueno, en ese caso creo que estoy de acuerdo con la familia de García Márquez, porque realmente es un autor universal. Decíamos al comienzo de la entrevista que todos somos, o que hay muchos que somos gabólogos. Realmente García Márquez no pertenece a su familia. Es un autor que pertenece a sus lectores y realmente a la posteridad. Entonces, este archivo de la Universidad de Texas es realmente una cueva de tesoros, como lo mencionabas, porque allí no solamente está la obra de García Márquez, realmente la obra de García Márquez está empezando a enriquecer la colección latinoamericana de este archivo, pero allí están tesoros de James Joyce, de escritores norteamericanos como William Faulkner, Ernest Hemingway. Es decir, es un lugar donde estos tesoros que no pertenecen a familias y a personas particulares, sino a la humanidad, en ese lugar están seguros, y bueno, la prueba es que finalmente esa novela no quedó tan perdida después de todo. Está hoy en día en manos de muchas personas y creo que muchas personas la van a disfrutar. Fíjate, Carlita, nos convence entonces este argumento, sí. Nos pertenece a todos. Es un autor universal. Gustavo Arango, escritor y periodista, muchísimas gracias por estos minutos. Y no solo por los minutos, Enrique, gracias por haber hecho esa labor y ser un juicioso investigador y haber peleado, por decirlo en buena manera, haber defendido más bien esa obra que hoy ve la luz, y que gracias a ese trabajo suyo y de también del biógrafo, pues vamos a poder conocer y leer. Gracias. A ustedes muy amables. Llegamos así a la última pausa, regresamos con información.